noches. El día de hoy vamos a tratar lo que son las emociones y los estados de ánimo. Bueno, tradicionalmente nos hemos regido bajo un régimen cartesiano, una interpretación cartesiana, en donde la razón y la lógica es lo que definen al ser humano. Entonces la parte de las emociones se ha hecho a un lado y nos hemos enfocado a esta parte intelectual sin darle la importancia al estudio de las emociones. Esto también representa que en muchas sociedades no hay felicidad, no son felices a pesar del alto desarrollo intelectual que han logrado, ¿no? Se habla de altos índices de suicidio, de anorexia, de bulimia, y todo eso es porque no hay una aceptación de la persona como ser humano, y entonces tampoco hay un conocimiento de las emociones. Entonces ese va a ser nuestro tema del día de hoy. No sé si recuerdan este diagrama que hemos visto en otros coloquios. Sí. Esto es la coherencia del observador, y estamos regidos por tres ámbitos, que son la parte del lenguaje, de la emoción y de la corporalidad. Entonces, en donde convergen las tres, existe una coherencia, y esto quiere decir que están interrelacionados los tres dominios. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cambio en mi emoción, estos dos, el lenguaje y la corporalidad, ejercen una coerción en la emoción, por lo mismo que están interrelacionados. Entonces, si mi emoción es de enojo, tristeza, y yo trato de cambiar mis conversaciones, pero están basadas en el pasado, la inercia va a hacer que posiblemente no pueda yo cambiar la emoción. No sé si queda claro esta parte. Sí. Entonces, como están los tres interrelacionados, los otros dos ejercen influencia sobre uno. Es por esto que veíamos la vez pasada de la coherencia. Cuando nos encontramos en esta parte, nuestro lenguaje, nuestra corporalidad y nuestra emoción indican una congruencia. La siguiente foto. En este diagrama, no sé si se alcanza a ver, está el observador, está el juicio, la emoción, la acción que nos va a dar un resultado. Por ejemplo, aquí se presentan los quiebres. No sé si recuerdan que cuando tenemos un quiebre, emitimos un juicio del quiebre. Entonces, cuando yo estoy siendo un observador, se presenta un quiebre, enjuicio la situación, pero también me está generando una emoción. O sea, este hecho me genera esta emoción. Por ejemplo, supongamos que me invita a salir un chico, ¿no? Bueno, yo voy en la calle caminando muy tranquilamente como siempre, y de repente me conozco a alguien y me invita a salir. Entonces ahí se produce un quiebre, rompo mi transparencia, y de ahí puedo abrirme o cerrarme posibilidades, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, puedo emitir un juicio donde diga, pues qué guapo, me quiere conocer, vamos a salir, a divertirnos, etc. Una emoción de entusiasmo o de alegría, y esto me abre las posibilidades de acción, lo que me va a llevar a un resultado. Pero, ¿qué pasa? Porque recuerden que somos diferentes tipos de observadores. ¿Qué pasa si mi juicio no es positivo y entonces hago un juicio de que tal vez se acerca por mí con alguna mala intención, y ya mi emoción es de desconfianza? Entonces eso me va a generar una acción muy diferente a la que mi otra emoción me hubiera generado. Por eso las emociones influyen en nuestras acciones. Les había yo puesto también en uno de los coloquios un ejemplo cuando vamos manejando y hay tráfico. No es lo mismo que, no es lo mismo si yo voy manejando y hay tráfico, pero mi emoción es tranquila, a que si yo voy en las mismas circunstancias, hay tráfico, pero yo vengo alterada, traigo prisa, vengo estresada, entonces se alteran mis acciones y mis resultados.
Entonces, las emociones son disparadas por una afirmación o hecho que quiebra mi transparencia y me lleva a tomar acciones que pueden abrirme o cerrarme posibilidades. Todo va a depender del juicio que yo emita y la emoción que genera este juicio. Entonces, primero en la emoción primero se presenta el hecho y con mi interpretación, que es mi juicio, se va a desencadenar la emoción y ya eso me va a abrir o a cerrar posibilidades. Las emociones sostienen a las acciones. Aquí las preceden. Caso contrario que vamos a ver más adelante. Las emociones son temporales, son disparadas, son breves y son instantáneas, por decirlo así. No hay opciones porque realmente es tan rápido, es un impulso que difícilmente tenemos la opción de elegir si la sentimos o no. Pues yo creo que todos hemos vivido nuestras emociones, a veces de enojo, de tristeza, de angustia. ¿Se han estado conscientes de las emociones cuando se presentan? Sí. ¿Sí? Porque son inevitables, ¿verdad? O sea, en diferentes momentos hay emociones tanto positivas como negativas y que eso, no sé si alguien tenga un ejemplo que haya pasado que haya originado una acción, un tipo de acción. Pues hay muchos, ¿no? Por ejemplo, pues te enojas y a lo mejor tiras los papeles o azotas una puerta, o sea, lo haces por el enojo que traes, ¿no? Sí. O tomamos decisiones también. Yo alguna vez construí un edificio enojado porque sabía que no iba a haber resultados positivos en el lugar donde se le estaba teniendo ese edificio, pero a la fuerza querían hacer el edificio, pero como yo necesitaba dinero, como en mi oficio de arquitecto, les hice el edificio destinado a un proyecto y años después lo tuve yo que administrar y cargaba con la emoción de decir, si yo ya sabía que iba a ser difícil este negocio aquí, Dios mío, ahora lo cargo yo. Quizás lo cargué mucho tiempo y pues bueno, siempre las emociones van influyendo y en mi caso, en ese momento me pesaba más trabajar ahí, porque de antemano yo traía el prejuicio de que desde un principio yo había dicho que no podía funcionar por la zona, por esto, por lo que yo había estudiado, ¿no? O sea que de alguna forma revivías continuamente el hecho. Anda, porque lo tenía que yo sortear todo lo que ya había visto, que eran las imposibilidades, las tenía yo que sortear y buscar posibilidades por todos lados para minimizar esos problemas que de antemano ya sabía que iban a estar y de todos los, y eso me causaba mucho conflicto, ¿no? Porque, pues, cuando algo me decían, es que está mal ubicado, y yo decía, por dentro, ya lo sé, pero en cambio tiene una hermosa paz y una belleza inconfundible, ¿no? Trataba de reinterpretar. Pero lógicamente la emoción no me dejaba ser congruente. Tu corporalidad. Mi corporalidad y lo que sentía por dentro no me dejaba ser congruente. Y esas cosas sí se notan. Bueno, no se notan, se sienten. Sí, porque los otros observadores perciben que no hay esta algo congruencia. Hay algo hueco, dicen, en la conversación, no sé qué le falta, dicen las mujeres, ¿no? Hay como que hay trampa, ¿no? Pues este es un muy buen ejemplo de la primera lámina que veíamos, de la primera diapositiva, de la congruencia del observador en relación a la corporalidad, a la emoción y al lenguaje, ¿no? Su lenguaje trataba de sus conversaciones de hacer la venta, ¿no? De ser, sí, enfocadas en una forma, pero no coincidían con la corporalidad y con ni con la emoción. Con ¿no? la emoción.
traía cara. Y además tú percibías que no eras congruente. No, Y que no te percibían así. así es. Sí, porque cuando vivimos todavía anclados en conversaciones también del pasado, igual, no sé, es muy difícil cambiar los otros dos dominios, porque los jalo. Entonces, por eso hay que cambiar al menos dos dominios y el tercero es el que se modifica. Ahí sí tal vez hubiera cambiado la emoción. Y en cambio hice otro edificio donde yo estaba muy convencido, no era para mí, y lo único que yo le veía que era una época donde no se rentaba ningún edificio, y mi cliente quería un edificio para rentar, pero el lugar estaba bien, el estudio estaba bien, las condiciones económicas y sociales eran las que no estaban correctas en el espacio-tiempo en el que se estaba haciendo, pero se hizo de tal modo que fuera el único edificio que se rentara en ese momento, ¿no? Y no lo acabábamos de construir cuando ya estaba rentado. ¿Por qué? Porque ahí todo era correcto, ¿no? Y la postura, nuestra postura, o sea, tonto el que no rente esto, pues, así, ¿verdad? Y esa emoción positiva da también resultados positivos. Y ahí sí percibías esa congruencia. Ajá, y se percibió, y el hecho es que es un éxito, ¿no? Sí, gracias. Oye, ¿por qué dice ahí no hay opción para elegir sentirla? Porque es instantánea, se dispara. Por ejemplo, el enojo. O sea, podemos ir administrando las emociones, gestionándolas, liderándolas, pero no eliges si sí sentirla o no. Por lo regular la emoción es única. La emoción del miedo, enojo, alegría, todas esas. Sí. Okay. Bueno, a diferencia de los estados de ánimo, esos son una emoción que han perdurado en determinado tiempo. A diferencia de las emociones, que las emociones son instantáneas y de corta duración, los estados de ánimo son narrativas en las cuales yo estoy emitiendo juicios constantemente, que tal vez era lo que pasaba con el edificio, ¿no? O sea, este diálogo que traía de no, es que no es acorde, etcétera, eso provoca un estado de ánimo y tiene una continuidad en el tiempo. O evaluaciones que estamos trayendo el pasado continuamente, que era lo que comentaba mi tío, y ocurren automáticamente sin saber que las detonó. Si yo voy en el tráfico y se me atraviesa alguien y en el momento siento angustia, siento enojo, es una emoción, o sea, el hecho lo tengo bien identificado. En el estado de ánimo no podemos precisar con tanto detalle porque lleva ya determinado tiempo en nosotros mismos. Es más, a veces no recordamos bien en qué momento nos empezamos a sentir así. Aquí lo peligroso con los estados de ánimo es identificarnos plenamente con ellos. Con esta parte del lenguaje que comentábamos de yo soy triste o yo soy depresiva. Porque entonces ya nos empezamos a identificar con ese estado de ánimo y de alguna forma no abrimos posibilidades para que sean diferentes las cosas y generar una nueva realidad. Entonces son juicios automáticos que me van a abrir o a cerrar posibilidades y que además siguen otros juicios. ¿Se acuerdan que cuando tenemos un quiebre hacemos un juicio del quiebre también? Entonces, igual, o sea, hacemos juicios de nuestros juicios. Pero aquí, por ejemplo, a diferencia, el estado de ánimo genera la acción. En el otro, el hecho y mi interpretación era lo que generaba una emoción. Si yo voy a tener una emoción, si yo voy manejando y se me rompe la llanta, se me poncha la llanta, en ese momento me molesta. En el estado de ánimo no. La emoción el estado de ánimo va a dar origen a una acción. Y entonces caemos en ello sin saber exactamente qué pasó. Y a veces ya nos vemos inmersos en ese estado de ánimo. El autor Echeverría dice que los estados nos atrapan y nos tienen, los estados de ánimo a nosotros, no nosotros a ellos, porque entonces nosotros ya no nos no nos permite salir tan fácilmente de ellos, porque ellos nos tienen a nosotros.
Entonces aquí hay como que genera una nueva realidad. Y entonces, con este estado de ánimo, nos proporciona una percepción del mundo según ese estado de ánimo. Por ejemplo, si yo estoy en un estado de ánimo triste, depresivo, y se me presentan unas oportunidades, pues tal vez ni siquiera logre verlas, o no me permita vivirlas. En cambio, si esas mismas oportunidades se me presentan y yo estoy en un estado de ánimo distinto, alegre, entusiasta, entonces mi mundo, el mundo que se me está que estoy viendo es diferente y me va a abrir posibilidades. No sé si hay alguna duda. De la acción sigue una reacción, ¿no? Sí, pero por ejemplo aquí la acción viene del estado de ánimo y en la emoción primero hay un hecho. Es como el estado de ánimo depresivo completo. Y luego la acción sería dormir. ¿Sí? Dormir o Llorar, muchísimas comer, acciones. tomar alcohol. No accionar o ver todo gris, Sí. Dormir. dormir. En Depende del algunos, tipo ¿no? de Sí, en observador. algunos. No, realmente cada quien, todo esto nos lleva a cómo gestionamos nuestras emociones y cada persona las gestiona de una forma diferente. Entonces, de manera muy burda, mi comentario, entonces un estado anímico sería como el tipo de lente que traes, ¿no? Como las gafas, ¿no? Si traes unas gafas oscuras, grises, pues vas a ver todo en ese color, ¿no? De manera permanente, hasta que te las quites, te pones unas, por ejemplo, color amarillo, rosado, ¿no? Digas, wow, ¿no? Morado. Como multicolores, ¿no? Que digas tú, Arcoíris. todo se ve más claro, ¿no? Y más bonito, y más Sí. nítido. Sí, exactamente. Sí, es un ejemplo. Bueno, existen 4 estados de ánimo básicos, dependiendo del tipo de juicio que yo emita. Si ejerzo oposición o me resisto a algún hecho que pasó y lo que juzgo no lo puedo cambiar, o sea, parto del hecho de la facticidad, que el pasado no lo puedo cambiar, entonces me quedo en un estado de ánimo de resentimiento. Facticidad es lo que pienso que no puedo cambiar. A final de cuentas, el pasado no se puede cambiar, los hechos. Pero en un coloquio hablamos de la reinterpretación de los hechos, no sé si lo recuerdan. Entonces, si yo me quedo en la facticidad y resisto el hecho, juzgo que esto que me pasó es injusto. Porque acuérdense que todo va a ser juicios. Los hechos solamente son hechos. Declaro que no acepto la manera en cómo se han desarrollado esas cosas en mi vida y declaro entonces mi intención de desquitarme, de tomar venganza, de tomar revancha. Por eso en esos estados de ánimo, al igual que en los quiebres, las declaraciones son muy importantes. ¿Qué tipo de declaraciones hago? Si estoy en este cuadrante y tengo resentimiento ante un hecho que me ocurrió en el pasado, declaro mi intención de desquitarme. Por ejemplo, si acepto ese hecho, pero me quedo todavía en la facticidad, genera un estado de paz. Pero juzgo que en el curso de la vida voy a tener pérdidas y ganancias, juzgo que siempre estoy a salvo y mi declaración es que en cualquier caso le estaré agradecido a la vida. Pero es una especie de conformismo que no nos abre posibilidades. O sea, sí tengo paz, pero no estoy generando una nueva realidad. ¿Por qué tienen esas caritas tan pensativas? Ok, bueno, en cambio, cuando yo veo lo que me pasó y lo juzgo como algo que sí puedo cambiar o reinterpretar ese hecho, estoy ante un juicio de posibilidad. Entonces, si todavía tengo oposición, quedo en un estado anímico de resignación. Entonces, hay pocas posibilidades para mí en la vida, soy incapaz de verlas, no puedo cambiar mi forma de ser. O sea, esta no sería una explicación generativa, sino tranquilizante.
no hay nada más para hacer. Y entonces declaro que no haré nada, porque ya estoy imposibilitado. Ok, sí puedo cambiar, pero hay pocas posibilidades y no están en mis manos. O sea, y están lejos de mí, no llegan. En cambio, no quisiera que esta palabra hiciera así como ruido de ambición, porque no es en el sentido que a veces tenemos ya como definido. Pero cuando acepto el hecho que ese es como el estado ideal, cuando yo acepto y pienso que lo que me pasó sí lo puedo cambiar, entonces juzgo que hay muchísimas más posibilidades para mí en la vida. O sea, que ese hecho quedó atrás, pero que aún así tengo nuevas opciones para accionar. Juzgo que tengo la habilidad de verlas o crearlas, o sea, están ahí y yo tengo acceso a ellas. Juzgo que esto va a continuar, o sea, no es que se vayan a desaparecer de la noche a la mañana, sino que siempre van a estar ahí y yo voy a poder tomarlas. Y aún puedo experimentar cosas nuevas, y mi declaración en este sentido es predisposición para accionar. No quedarme ni en la paz, ni en el resentimiento, ni en la resignación, sino abrirme nuevos caminos. Por eso se le llama ambición. ¿Alguna duda de este? A ver, podrían ser entonces estados progresivos, al sentido de que uno puede apuntar al siguiente, como en una vida mejor, haciendo la paz del punto medio y la ambición el óptimo para accionar. Exactamente. Sí, la idea es de todos estos movernos al de ambición. No puede ser gradualmente, puede, como dice Gerardo, del crecimiento pasar a la paz y luego a la ambición. O de la resignación pasar a la ambición. Ahorita está abajo. Pero la meta es abrirnos las posibilidades, no quedarnos atorados en hechos que sucedieron en el pasado, sino reinterpretarlos, porque los hechos no los vamos a poder cambiar. Okay. Bueno, vamos a ver un video. Ahora, a quien ya lo vio, apliquen lo que vimos en el... Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
pareció el video? Es muy bonito, ¿no? Los niños son más inteligentes que uno. Se dan cuenta de todo. También, ¿no? Claro. Pero porque era el bien de su papá, ella también hacía como que se lo creía. Una vez que ya de alguna forma nuestra mente habló, que era lo que comentábamos en un inicio, cuando les digo qué les pareció el video, me refiero a qué emociones detectaron que sintieron en ese momento cuando lo estaban viendo. ¿Qué les decía la música? ¿Qué les decían los diálogos? El lenguaje corporal del papá, ¿no? Cuando estaba feliz que recibió el diploma. ¿Qué sintieron? ¿Detectaron sus emociones? ¿Quién se aguantó las ganas de llorar? Bueno, hay una disparidad entre la felicidad que ves con el papá y la música de la música, ¿no? La música como que te lleva a sentir otras emociones y no precisamente la felicidad que está demostrando el papá en algunos momentos. Y pues bueno, ya después se agrava cuando miente, es un término muy fuerte para mí, ¿no? Porque precisamente de ahí viene el hecho de que esa congruencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos es lo que puede reforzar la felicidad. Entonces, o todo, en realidad. Entonces, pues muchas veces podemos decir algunas cosas, pero no sentirlas. O podemos sentir algo, pero decirlo. Yo siempre, bueno, últimamente he dicho mucho que me dicen algo, hacen otra cosa, y lo peor, siento o percibo que están sintiendo otra distinta. Entonces, me confunde. Pero acuérdense, por eso también, que no está en este coloquio, pero está la escucha activa, ¿no? Que es el juicio, mi juicio. Sí, no, en este coloquio he tratado de decir, no hay que ser tan prejuicioso, tal vez mis antenitas de vinil no están sintiendo correctamente, pero están bueno, afectando al enemigo. Enfocándolo al coloquio de hoy, que son las emociones, ahí por ejemplo decían, 2 personas alzaron la mano cuando pregunté quién tenía ganas de llorar. Entonces, esa es una emoción que nos generó el video. Pero, bueno, perdón, pero algunos llorarían de qué, de felicidad, porque yo lloraría pero de impotencia. Sí, la frustración. Por lo tanto, Va a depender de tu historia personal, ¿no? del tipo de observador que eres. Tal vez algunos llorarían de del felicidad recuerdo. de ver que la niña es feliz, ¿no? Pero Sí, yo lloraría de impotencia, que realmente esa no es la realidad, ¿no? Sí, hay gente que tal vez, mira, va a depender, por ejemplo, un papá tal vez va a decir, oye, pues, o sea, que se sienta reflejado exactamente por el sacrificio, por esta cuestión que no tiene trabajo. Una hija o un hijo va a ver el sacrificio, los sacrificios que hacen los padres, ¿no? Entonces va a depender de cada quien la interpretación. A final de cuentas, el ejercicio es que cada quien podamos detectar qué emociones tenemos. Entonces, porque esta es una práctica en la que nosotros podemos manejar o administrar nuestras emociones. Entonces, por eso